Bueno, comenzamos la primera entrevista de esta mañana. Fue noticia en las últimas horas que se aprobó la creación de una comisión investigadora por el caso de Charles Carrera cuando estaba en el Ministerio del Interior. De esto y de otros temas de actualidad hablaremos con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes acá esta mañana. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigadora que ya cuenta con la negativa del Frente Amplio, incluso con la participación del propio investigado, cuando la justicia está haciendo su trabajo tras la denuncia que ya se hizo? Una investigadora lo que hace es investigar, investiga hechos. Parte de esos hechos están en la justicia, sí, es verdad. Otros no. Algunos otros en el ámbito administrativo, algunos incluso en la justicia civil. El hecho en sí mismo que detona todo esto ocurrió la noche del 11 de noviembre, o la madrugada del 11 de noviembre del 2012. Este viernes se cumplen 10 años y el delito va a quedar impune. Cumplido 10 años, prescribe el delito y por lo tanto, si algún día supiéramos quién disparó esa bala que dejó paralítico a Víctor Hernández, no podrá ser sancionado penalmente porque el delito prescribe. En 10 años la justicia de Rocha no pudo llegar a ninguna conclusión, no hay nadie averiguado, imputado, arrestado, nada, prescribe el delito. Pero el Parlamento puede y debe investigar al menos quiénes estaban en esa casa y si pudiéramos saber quién disparó esa arma. ¿Por qué? Porque eso podría explicar de alguna manera los hechos posteriores, que son muy arbitrarios, tienen clara apariencia delictiva y no encontramos todavía cuál fue la motivación para que el director general Charles Carrera hiciera lo que hizo. Víctor Hernández esa madrugada lo trasladan al hospital de clínica, lo internan allí, es su prestador. Estuvo 8 meses allí, le dieron el alta. Mientras estaba allí, al mes y medio o 2 meses de estar allí, el director general del ministerio se apersona, habla con ellos y pocos días después comienzan a pagarle un salario. Un salario equivalente al de un agente policial, unos $1000 de la época, 20.000 pesos por mes, que salían de un rubro presupuestal que se llama canastas de fin de año de los policías, que cobraban, el que cobraba más, 5.900 pesos por año, y de ahí se desvían fondos para pagar a un tercero particular un salario mucho más grande, 20.000 por mes, 240.000 en el año. Eso ocurrió casi durante 4 años. Además, cuando le dan el alta, cuando sale Víctor Hernández ya con todos sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, etcétera, sale en su silla de ruedas, lo ingresan sin ningún tipo de registro, bien de clandestino, al hospital policial. Ingresó. Él y su hermano lo internan en el piso 5º. 4 meses después se les da ingreso formal. Como ahí no puede utilizar nadie que no sea un policía o un familiar de policía, se lo ingresa como oficial de policía, oficial subayudante. Así está registrado por el hospital que dirigía el doctor Leonardo Anzalone. Y durante 3 años y medio recibe allí la atención hospitalaria, él y su hermano, lo que se llama la hotelería, está internado con él en la cama de al lado. Eso también tiene un enorme costo, es un desvío, la normativa es clara, allí no puede atenderse nadie que no sea policía o pariente de policía. Gandini, para empezar a echar un poco de claridad a este asunto, porque por un lado el Frente Amplio dice, bueno, la justicia, ya lo habló este tema. Sí, pero también hay otras cosas que yo no te dije, que hay otras cosas que están. Por eso ejemplo, mismo. a ver, Charles Carrera, claro, Charles Carrera en su defensa dice en un medio colega de ustedes, y lo repiten otros, que este era un procedimiento habitual, que era de uso habitual que se internaran y usaran las dependencias del policial, jerarcas del ministerio y otras personas. Bueno, eso abrió una novedad y empezamos a averiguar. Y efectivamente, hemos encontrado personas muy cercanas a las jerarquías y algunas jerarquías del ministerio que en ese momento utilizaron al policial. Obviamente que no encontramos ni a José Díaz, ni a Faropa, ni al subsecretario Jorge Vázquez. Es decir, a otras autoridades no las encontramos, pero sí algunos que utilizaban el policial y algunos por periodos muy extensos y con muchas prestaciones, teniendo mutualistas FONASA. Porque los policías en su sueldo tienen un descuento del 4% que está destinado al financiamiento de los gastos operativos del hospital policial. Los jerarcas civiles
no tienen ese descuento, no mantienen el policial. Lo que tienen es un descuento como yo, como Sí, ustedes sobre el tema seguramente, también se ha FONASA. dicho que de alguna manera es un cuidado de las autoridades atenderse ahí, algo de confianza, atenderse donde también se atienden los subalternos. Eso se han está hecho esas bárbaro. lecturas también, Sí, ¿no? eso. Bueno, de hecho, Uno puede justificar lo que quiera con lo que sea, pero la verdad es que hay leyes y decretos que regulan quiénes se pueden atender allí. el expresidente de la Calle Además, Herrera quiero se operó decirle, allí, ¿no? capaz que es más conveniente que atenderse en la mutualista donde uno va, pide número, le dan para dentro de 2 meses, después va, le dan el médico que le toca. A lo mejor si usted es un jerarca y tiene todos subalternos atendiéndolo, lo atienden en el día, siempre hay medicamentos, la mejor cama, el especialista siempre está. A lo mejor es por eso, no por solidaridad con los subalternos. Hay que averiguar, para Ahora, eso se investiga. Gandini, en ese sentido también, digo, por lo que tengo entendido no es algo que pasara solo en ese periodo y por eso le consultaba. Cuando salió toda esta novedad, surgió una noticia del periodo cuando fue presidente de la Calle Herrera, que se operó en el hospital policial de un brazo. Sí, los presidentes tienen también atención especial por una cuestión de seguridad, policial y militar. Ese es Eso el diferencial, digo, para sucedió una aclarar vez. las cosas. Pero también se averiguó desde el arranque, desde el primer ministro del Interior en democracia hasta ahora, subsecretarios, directores generales, y no encontramos antecedentes. Los antecedentes empiezan en el periodo Bonomi. Y algunos, verán ustedes, son muy llamativos. Yo no voy a aportarlos en esta etapa. Llamativos porque no formaban parte del Ministerio del Interior. Llamativos, sí, por muchas cosas. Pero por ser parejas, por ser Bueno, familiares. por muchas cosas, sí, claro. Bueno, ya había salido la novedad que la Bueno, expareja de ustedes Charles verán. Carrera se había atendido en el hospital policial. Y algunos más, y verán qué tiempo, y en qué tratamientos, y cuántas veces. Ahora, le quería consultar y por eso al inicio hice esa puntualización para echar un poco de claridad al el alcance y las potestades que puede tener esta comisión investigadora. Usted dice, esto va, de alguna manera llega a un plazo donde se tiene que cerrar la causa, ya no puede haber En lo penal, consecuencias sí. judiciales En a aquella nivel penal, sí. penal. No, en la primera penal. Todo lo otro que le describí, La parte de Charles Carrera no eso prescribe. no prescribe, claro. Bien. Entonces, ¿ustedes piensan investigar únicamente todo lo vinculado a lo administrativo y las faltas que pudo cometer Charles Carrera? Sí, ¿O y, también puede haber aportes hacia la justicia? bueno, cuando uno en el transcurso de Por la la otra investigación... causa, pregunto. Bueno, Porque usted decía esclarecer qué fue lo que pasó, quién disparó. ojalá lo pudiéramos saber porque al menos se haría justicia moral con Bien, el señor es la Víctor única Hernández. consecuencia que puede En tener. el primer caso sí. En lo otro, mientras vamos investigando, si aparecen elementos nuevos, como estos que le estoy diciendo, u otros, bueno, se dará cuenta cómo se hace habitualmente la ¿Y justicia. qué consecuencias puede tener Charles Carrera en ese sentido? Además, quiero decirles que hay toda una cantidad de obligaciones de los funcionarios públicos que no tienen que ver con delito penal, pero hay normas que están definidas en la ley 17.060, conocida como ley Cristal, que definen el concepto de corrupción y obligaciones en ese marco para los funcionarios públicos, así como otra cantidad de normas que definen el comportamiento ético de los funcionarios públicos. Y también eso nos corresponde a nosotros y daremos cuenta a quien corresponda y podremos analizar la conducta de un senador en aquel periodo. Primero, todo eso. Las consecuencias son diversas. Quizás en algún momento la justicia encuentre mérito y solicite un desafuero, pero eso está en el ámbito de la justicia. A nosotros nos toca analizar esto y eventualmente, y el eventualmente es con mayúscula, poder aplicar alguna sanción acotada. Pero sí hay... ¿Pero se puede aplicar sanción a un senador por un tema que no era senador en el momento? No por el artículo 115, que lo que establece son desarreglos de conducta durante el periodo en que fue senador. Ahora, también tenemos que ver cuál va a ser la actitud del Frente Amplio y de Charles Carrera. Bueno, ya dijo no va a participar de la investigadora. Si Charles Carrera Se es va a citado participar de la de un comisión, escrito, ¿no? si Charles Carrera es citado de la comisión de su cuerpo, una comisión aprobada por el Parlamento en el marco de la Constitución y la ley y nuestro reglamento, y no comparece, yo no sé si no es un desarreglo de conducta, porque impide a una comisión institucionalmente creada investigar. Es un bloqueo a la comisión. Debería asistir, pero no nos adelantemos.
Esto tiene que evolucionar. ¿Por qué impide investigar? ¿Se limitaría a no dar su testimonio? ¿Y qué le parece? Es el testimonio más importante. Y seguramente va a dar su testimonio ante los medios de prensa, en la pulpería, pero tiene que ir... Y lo dará en la justicia. Y lo dará en la justicia el día que lo llame. No lo ha llamado todavía después de varios meses, pero... ¿Le llama la atención que no lo haya llamado? Sí, hay mucha cosa que me llama la atención, sí. Pero bueno. ¿Qué dice? ¿Que Fiscalía está trabajando a favor de Carrera? No. Creo que Fiscalía tiene velocidades diferentes. En algunas causas va en repecho, en otras va en bajada. Nada más. Yo no adjudico intenciones, pero ya lo he dicho y lo repito. La causa de Moravito, que tiene este mismo fiscal que tiene el caso Charles Carrera, tiene 4 años. Moravito se escapó una noche que habían sacado las cámaras por solicitud de este mismo fiscal en otra causa, la causa González Valencia. Sacaron las cámaras. En vez de sacar las grabaciones, sacaron las cámaras. Esa noche se escapó por una ventana, saludó a una vecina, se tomó un taxi en la esquina de 18 de julio y se escapó. Bueno, ¿hay efectivos policiales que fueron condenados por esta causa? ¿Por Moravito? No. ¿Que trabajaban en cárcel central? Sí. No, todavía no hay nada. Bueno, hoy tengo reunión con el fiscal de corte, lo voy a confirmar. No. Finalmente ¿Va a pedir cambio de fiscal, por ejemplo? No voy a hablar de este tema puntual. Nos hemos hecho declaraciones públicas con el fiscal de corte, apreciaciones y respuestas de esas apreciaciones, y le pedí una audiencia para hacerlo personalmente. Me parece que es lo que más corresponde, y eso no solo echa luz, mantiene el vínculo respetuoso que tiene que haber, pero además a lo mejor aclara las posturas, las visiones. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, la Fiscalía la suya. La pregunta es, ¿le llama la atención? Sí, algunas cosas me llaman la atención. Sí. Bueno, dejan entrever en sus palabras como que hay una intención de demorar la causa. ¿Qué cree que está pasando con Fiscalía entonces? Con algunas causas y con otras no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una intencionalidad? Los fiscales son diferentes. Cuando uno habla de Fiscalía tiene que distinguir el fiscal de corte, que es su máxima autoridad, tiene que distinguir la institución y tiene que distinguir a aquellas personas que tienen responsabilidad como fiscales. Bueno, ahí hay diferentes modos de actuar, también a veces de la propia dirección de Fiscalía hay diferentes modos de reaccionar, y me gustaría conocerlas de primera mano con el señor fiscal de corte. Nos vamos a juntar hoy para eso. Senador, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué le parece todo lo que pasó con la filtración del documento del plan de inteligencia estratégica del Estado? ¿Salió o no de la comisión? Yo no integro esa comisión, me enteré de esto como ustedes por la prensa. He hablado con algunos de los legisladores. Tengo años en el Parlamento, sabemos cuando las cosas son secretas, y hay un acuerdo que se cumple habitualmente. Es muy extraño que ello haya sucedido. Bueno, ayer Michelini decía que en otros momentos se habían filtrado también algunos documentos vinculados es verdad, y hubo un caso muy fuerte que levantó la comisión, que fue aquella que investigaban los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini, que al final se resolvió no hacerla porque la comisión era secreta, pero al otro día estaba todo en la prensa. Es verdad, nunca se llega a saber quién fue. Y en este caso me parece que tampoco vamos a saber. Ahora, hay algunos indicios. Entonces, quedémonos con el aprendizaje. Lo mejor sería corregir alguna cosa. Esta es una comisión de 14 personas, bicameral. Trata temas delicados, a lo mejor hay que reducirla mucho. 3, 5 personas especializadas en la materia con algún otro blindaje y dejarlo ahí. Si no, de hecho, no hay director de inteligencia que... ¿Pero con inclusión de la oposición o en esa reducción que usted haría, sacaría de la oposición? No, en la misma proporción. Pero digo, también tenemos que buscar que las autoridades que tienen que ir a aportar información al Parlamento se sientan seguras como para hacerla, si no al final no la aportan. ¿Y si no partió del Parlamento? Bueno, si no partió del Parlamento, eso es lo que está averiguando la justicia. Todo indica porque todo esto se tiraría por la borda si efectivamente no partió de ahí la filtración. Que es una de las líneas que yo no estaba en la comisión, pero el componente que llama la atención es que lo que trascendió fueron 2 cosas. Un documento y nombres de personas que no están en el documento, pero que se manifestaron en la comisión.
Eso es lo que podría Pero dar... las personas que integran las agencias, instituciones, Ministerio del Interior, Cancillería, Ministerio de Había Economía, mucha gente que Ministerio de tenía ese Defensa, plan. están al tanto de esas personas que van a integrar todo este Y programa debe haber también. muchas otras. Lo que coincide son que los nombres que se dieron fueron esos nombres los únicos. Claro, pero usted dice que, por ejemplo, el Ministerio del Interior no estaba al tanto de esos nombres. Es así, yo, Si no, son yo no autoridades estoy en esa policiales. materia. Digo que lo que llama la atención es que coincidió un documento con unos nombres Pero no que se coinciden dieron. los documentos. Bueno, eso vamos a verlo. La cantidad de hojas al menos no es la misma que se presentó de algunos legisladores. No me metan en el detalle, en un tema que se está averiguando y Pero que yo se no hizo estoy público adentro. ayer. Lo Por dijo, suerte lo no dijo estoy el ahí. fiscal Gilberto Rodríguez ayer. Está bien. Yo lo escuché, dijo que lo iba a contrastar, que empezaba esa tarde. Él lo que planteó, que me parece que es lo adecuado, ¿no? La denuncia de Garcés por la filtración, esa es la hipótesis que maneja para ver y comprobar eso. Pero van surgiendo otras hipótesis que se empiezan a estudiar también. Que se estudien todas, porque si tenemos filtración, lo que hay es una filtración, hay que ver de dónde. Mi opinión, ojalá no haya sido el Parlamento, porque instala una desconfianza que pone, digamos, en sospecha a todos los que estaban allí, porque yo creo que nunca vamos a saber Sí, quién. la otra alternativa también es grave, ¿no? Porque Muy quiere grave, decir que todas son alguien de graves. alguna agencia del Estado encargada de la seguridad, militares, Ministerio del Interior, alguien pasó ese documento, ¿no? Todas son graves, no deberían suceder. No es un documento que contenga información tan sensible. El Bueno. hecho simbólico es que es un documento que no debería. Eso le quería preguntar, porque aquí el ministro de Defensa, Javier García, dijo que era una deshonra a la patria, Bueno, incluso Una traición. una traición porque... Pero no por el contenido, sino por el hecho. Por el hecho, ¿verdad? pero El porque hecho. también Si es un había documento información secreto, muy sensible. Y desde la defensa, Jorge Díaz se ha dicho que la vaguedad del documento no devela ningún secreto nacional, ¿no? bueno, por eso, son titulares, son orientaciones, son generalidades que obviamente están dando cuenta al mundo entero por dónde vamos, porque los titulares dan un rumbo. Luego de eso no da la fórmula de un arma secreta, no tiene otro elemento sensible, No, que ni los debe haber. nombres de grupos criminales, Exacto, ni terroristas, exacto, ni mucho menos. Exacto, La pero lo tiene- simbólico es lo grave, que un documento que tiene esas características termina en un medio de prensa. Y no censuro aquí el medio de prensa, que, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo y está dentro de su labor. Pero sí, quien se lo aportó, porque lo aportó con la mala intención, no de sacarlo y dárselo a alguien, de sacarlo y hacerlo público, y se lo da a un medio de prensa. Gandini, rapidito le quiero hacer una pregunta. ¿Se cree usted o se considera el representante del wilsonismo dentro del Partido Nacional? No tengo esa vanidad. Soy wilsonista. Nosotros a veces pintábamos unos muros en algunas fechas simbólicas nuestras que decían Wilson es de todos, nosotros somos de Wilson. Porque bueno, ahí nacimos, ahí nos formamos, yo me hice blanco por Wilson. Yo vengo de familia colorada y milité en el borde con la izquierda en algún momento, hasta que descubrí a Wilson en mi juventud y me enamoré de sus ideas, de su forma de ser, de su manera de interpretar la realidad, y a partir de allí me hice blanco. Esto le pasó a mucha gente. Yo vengo de ahí y mi obligación es recomponer ese sector del partido. Liderándolo, no. Tratando de recomponer un espacio que está muy desdibujado y que aportaría mucho al partido y sería representativo, creo que, de una corriente importante de opinión que existe en el partido. El partido no es solo lo que hoy es la mayoría. Si no recomponemos ese espacio, Larrañaga dejó un hueco enorme allí, enorme. Y los liderazgos no se toman por herencia, hay que recomponer ese espacio. Yo estoy ahí y me van a ver ahí siempre, mucho o poco, Bien. me toque lo que me toque. Estoy dispuesto a eso y por la patria tiene esa responsabilidad. Pero hay otros compañeros, pero también, cortito, el wilsonismo es una manera de entender el partido, pero lo que tenemos que recomponer es lo otro. También entran ahí herreristas, gente que viene de otros lados. Cuando Wilson arma por la patria en el 71 y lanza su candidatura, lo hace cuando logra el apoyo de tres grandes dirigentes herreristas, el Toba Gutiérrez Ruiz, Dardo Ortiz y Walter Santoro. No eran, digamos, blancos independientes de aquella línea. Y ahí se arma por la patria. Con esa cabeza abierta, el partido tiene que recomponer otra ala que le haría muy bien. Gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí la charla con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos.